Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a esto que se llama Palmira TV, quien les habla Francisco García. Hoy tenemos un programa dedicado al tema de la discapacidad. Tenemos una invitada que yo considero que es vital para que ojalá desde el Senado de la República pueda aportarle a toda la comunidad a través de su programa, a través de sus ideas, a través de todo lo que ella quiere hacer en positivo para las personas con discapacidad del Valle del Cauca y que eso tenga repercusión a nivel nacional. Se trata de Yurani Scarpeta. Ella nos visita, ella viene de Cali y nos va a contar inicialmente un poco de su vida, porque queremos saber, bueno, en qué momento Yurani Scarpeta decide pues meterse en el mundo de la discapacidad y como activista, ¿no? Y aportarle desde su perspectiva todo lo que ella tenga en sus manos. Entonces vamos a conversar con ella. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Vamos a arreglar un poquito el micrófono y lo acercamos, lo acercamos un poquito hacia aquí. Perfecto. Más lo que más pueda, ahí, aquí está bien. Perfecto, ahí está. Yurani, bienvenida, eres muy joven, gracias por aceptar venir y conversemos. ¿Quién es Yurani Scarpeta y a qué se ha dedicado antes de trabajar por la discapacidad? Francisco, gracias, muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes y los amigos de Palmira TV, por supuesto de Francisco, un saludo muy muy especial. Como lo decía Francisco, mi nombre es Yurani Scarpeta Bedoya. Soy periodista de formación, soy caleña, me formé en la Universidad Autónoma de Occidente como comunicadora social hace 18 años. Resulta que pues soy una apasionada por la discapacidad y hoy quiero en este espacio pues hablarle a todos tus televidentes y tus seguidores, Francisco, de la voz de la discapacidad. Bien. ¿Tú desde qué año, desde qué fecha decidiste que ibas a ser una activista por estos temas? Francisco, soy tía de un atleta con discapacidad con baja visión, que hoy en día tiene 21 años. Entonces siempre, honestamente, siempre muy, muy entregada a este tema de las causas sociales. Mi mamá me decía, hace poco, de hecho, que yo siempre he tenido como esa fascinación por el trabajo con la gente, ¿no? Por el trabajo social, que desde niña siempre me había gustado más quizás estar de otro lado, que incluso jugando con las muñequitas en las mismas fiestas, etcétera, empezando por ella, porque siempre una mujer que le gustó mucho ayudar, que le gustó mucho, digamos, estar frente a las necesidades de quienes pudiéramos eventualmente ayudar. Honestamente ese es un ejemplo que traigo desde casa. Luego entro al colegio y desde las Marianitas de Cali empiezo a hacer campaña. ¿Cómo te parece, Francisco? Wow. Siendo la representante de las estudiantes en un colegio católico de monjas. Hace poco también, después de que uno empieza como a entender su historia personal, empieza a encontrar este tipo de anécdotas muy bellas. Entonces fui la representante de mis compañeritas en el salón y me tocaba hacer campaña y salón por salón para que votaran por mí. Estamos hablando de hace 25 años. Wow. Luego, siempre muy enfocada, digamos, al tema de las comunicaciones. Me gustaba mucho y tengo muchas habilidades para comunicarme, Francisco, y para expresar las ideas y sobre todo para ser muy empática, y me encanta escuchar. Me encanta escuchar. Entiendo que para que uno pueda realmente transformar, Francisco debe tener una gran habilidad, no solo para comunicarse, sino para escuchar y para, digamos, interpretar y entender, comprender. Es una palabra que me gusta mucho, comprender lo que la gente quiere, ¿no?, decirte y expresar también, no necesariamente por la voz,
que es lo que, ¿no?, hoy nos permite expresarnos, sino de muchas maneras, con lenguaje corporal, con actitudes, etcétera. Comunicamos desde que abrimos los ojos, incluso dormidos. Entonces, a los 21, perdón, yo tenía 20, no me vayan a hacer cuentas, Francisca. En todo caso era muy niña, quizás 14, 15 años, cuando nace Juan Esteban, que es el niño que les digo pues que es deportista. Juan Esteban nace con una enfermedad neuronal, ¿no? Y nos cambia, digamos, la actitud, y nos cambia la visión y esa cantidad de paradigmas que uno normalmente tiene, Francisco, de cómo es que es un integrante con discapacidad, qué pasa cuando llega un niño, ¿cierto?, con esta situación. Entramos en pánico porque los médicos y todo el personal médico tiene pues un protocolo quizás no tan amigable, ¿cierto?, con las personas con discapacidad y con las familias. Entonces estamos todos novatos y vivimos esta experiencia pues muy de cerca, y realmente ahí hay un cambio, ¿no? Hay una transformación en todos nosotros. Mi admiración total a mi hermano y a su esposa, siempre lo digo, porque pues de entrada no es fácil y hay que ser muy valiente, ¿no? Para ser un buen cuidador. Claro. Hay que ser muy valiente. Entonces, bueno, Francisco, pues inevitable siendo periodista y comunicadora no engranar, ¿cierto? Cuando Juan Esteban decide que quiere hacer deporte, pues no te imaginas, esto tumbó un techo de cristal que había ahí, ¿no? Porque tenemos pensado que el deporte pues solo es convencional y que es fútbol quizás, ¿no? Pero resulta que esto es inmenso y es un universo del que no muchos hablan, y pues que vale todo el esfuerzo poderlo conocer y entrar. Entonces, gracias a Juan, entro al deporte y ahí comienza otro capítulo de mi vida, Francisco. Claro, una de las cosas que las personas se encuentran es que nos coge desinformados, ¿no? Porque no nos atrae conocer estos temas, porque no estamos siendo afectados de alguna manera, no tenemos ese contacto, a lo mejor no hay amigos, no hay. Entonces lo primero es uno quedar así, no sé nada, y ahora aprender cómo mejorar la vida de esa persona o hacerla, digamos, más fácil, más accesible. Exacto. Y bueno, cada discapacidad tiene múltiples elementos que la hacen a veces hasta únicas, ¿no? Lo que tú aprendes de una persona con discapacidad cognitiva resulta que es diferente a una persona con discapacidad visual. Entonces tenemos ahí un abanico de elementos que es casi imposible saberlo todo, pero que a los que nos gusta ayudar pues intentamos ir aprendiendo por el camino, intentando saber de qué se trata cada cosa. Y me pareció muy curioso ahora, antes de empezar a conversar, que tú me empezaste a preguntar, ¿no?, el tema de las personas con discapacidad visual, y a mí me llama la atención porque te veo el interés. No es preguntar por preguntar, sino que quieres saber más. Y lógicamente una candidata al Senado, uno diría, bueno, le toca aprender de todo, entenderlo. Ya sabemos, tienes esa empatía y te gusta el liderazgo desde que estabas pequeña, y eso se nota en lo que estás haciendo hoy, que es liderar. Y como dices tú en tu campaña, tú eres la voz de las personas con discapacidad. Y eso me encantó cuando lo leí, me encantó. Ya habíamos conversado por ahí por el WhatsApp porque quería saber de una fundación de acá. En algún momento me hiciste una pregunta y me encantó ese lema, me encanta tu propuesta. He escuchado mucho lo que has estado comentando en la radio, en las entrevistas que te hacen, en los podcasts. Y mira, aquí hay unas personas que están muy interesadas en saber más. Voy a darte la palabra para que empiece Edwin Valdés, que él Gracias. es ingeniero en sistema. Edwin, ¿nos escuchas? Sí, señor. Fuerte y claro. No sé si ustedes me copian a mí. Sí, Perfecto. te estamos escuchando, Edwin. Edwin, acá está la candidata al Senado por el partido de la U, número 36, hay que decirlo porque yo conversaba esta mañana con Edwin y le decía, no, es que la población no tiene muchas opciones y ella está hablando claramente, entonces hay que apoyarla. Edwin, por favor, tu primera pregunta, si te quieres presentar primero. Edwin, un gusto saludarte. Muy bueno. Importantísimo la energía que tiene. Eso es importante, que no se oye de pronto como improvisando y genial, porque cuando uno tiene un familiar o una persona cercana
persona siente más, hablándolo de una persona con una condición, en este caso un sobrino, sobrina con baja visión, eso hace que se toque, eso hace que la persona sienta, y es lo que poco se ve. A veces vemos que alguien está en el área del deporte y resulta que nunca ha tenido nada que ver con ello y pues no siente en su propia piel lo que está viviendo cierta población. Y en este caso la población con discapacidad visual, a la cual en este momento, diría yo en esta entrevista, represento por ser ciego y fundador del proyecto que Influye Nunca, acá en el Valle del Cauca, gracias a Dios un poquito más allá, con el apoyo de Francisco y otros compañeros que ahorita también hará su intervención. Buscamos que las personas con discapacidad visual pues tengan cierto realce sin rayar en una exclusividad a la población, que eso es lo que a veces nos hace ver como población de menor volumen o desfavorecidos, que a veces nos reunimos solamente a llorar y no hacemos nada. Entonces hay que ver más allá de dejar en papel tantas leyes y tantas cosas que hay, pero sí hay que seguir haciendo propuestas, y desde el Senado es un buen punto. Quisiera formular así, a dejar ver, Yurani, que nos va a proponer allá algo que ayude a que esa línea entre aquí están las personas convencionales y allá están los ciegos, vamos a darle empleo a las personas ciegas, sino más bien crear un solo sistema y que hayan oportunidades para la población ciega y espacios que impulsen el empleo y la preparación formal, la preparación académica de las personas con discapacidad visual. Es un poquito abierta la pregunta, pero quisiera arrancar con ella y quizás si el espacio lo permite, Francisco, de pronto unita más o dos para hacerla más breve, las 2 segundas, pero sí sería como eso que es el foco de la preparación a nivel profesional de las personas con discapacidad visual, y en base a eso la oportunidad laboral o de generar emprendimiento, pero que no sea exclusiva y no sea en un rincón por allá aparte. Bien, Edwin, te agradezco por participar. Luego conversaremos con Adolfo y más adelante entonces veremos si hay espacio para que hagan una segunda intervención cada uno. Yurani, yo he visto que tú tienes una propuesta en empleo. Es la primera, de hecho. Y es la primera en tu lista. Sí. Cuéntanos entonces. Bueno, primero, gracias por acompañarnos por este tiempo. Para uno realmente es importante tener esta retroalimentación, ¿no? Le decía yo a Francisco que como comunicadora no solamente me gusta hablar, sino escuchar. Me parece que en escuchar está la clave como de muchas soluciones a nuestras problemáticas. El trabajo, la empleabilidad, el acceso al emprendimiento son palabras claves que acabas de mencionar, Edwin. Tengo una sensibilidad aún más especial con el tema de los ciegos o de los visuales, como se quieran llamar. Baja visión, por supuesto, pues lo he vivido como sabes y sé de esto y he trabajado, digamos, en el deporte con muchos atletas con ese tipo de discapacidad, así que conozco las capacidades de las personas con esta discapacidad. Y le decía a Francisco ahora que es el número 1 cuando yo presento, ¿cierto?, unas propuestas. Solamente te puedo hablar de 6 porque el proyecto político realmente es ambicioso. Habla de absolutamente todo lo que el Estado podría cubrir, pero principalmente en la campaña de la voz de la discapacidad hablo de 6. Y la primera tiene que ver con ese tema del emprendimiento y el acceso al trabajo. No solamente para las personas con discapacidad, Edwin, sino para los cuidadores. ¿Qué hemos entendido? Que en Colombia hacen falta proyectos de ley que promuevan el acceso al empleo a través de un proyecto, nuevamente, que hable de discapacidad digna. Y lo traigo a colación porque la dignidad en la discapacidad debe ser transversal, no solamente para el empleo, sino para la salud, para la educación, para todo lo que tiene que ver con nuestra población. Entonces, ¿qué le digo yo hoy a los colombianos que quieren apoyar y que creen que puedo tener una representación en el Senado de la República? Y es que hoy no tenemos acceso a un trabajo, a un empleo,
a tener, digamos, todos los requisitos y todas las garantías que nos ofrece el Estado. No solamente no nos están empleando, sino que, tú lo acabas de decir, nos emplean usualmente en puestos de menor, ¿cierto? De menor cuantía, de menor calidad, en los salarios mínimos. Seguramente, muchas veces lo he conversado con empresarios y nos dicen, nos hace falta mucha formación. Así que si uno se va para atrás y se va al origen de los problemas, Edwin, aquí hay que articular, porque sí necesitamos que nos empleen, ¿cierto? Y que seamos, obviamente, que seamos personas que sea atractiva para los empresarios y para las empresas, por supuesto para el Estado, sino que vean en nosotros, Francisco y Edwin, un potencial, ¿no? Cuando se dice que a una empresa entra una persona con discapacidad, cambian una cantidad de procesos dentro de una empresa, no solamente por el compromiso que tienen las personas con discapacidad, sino por la empatía y porque empezamos a pensar distinto y empezamos a generar unos procesos de inclusión bellísimos dentro del entorno incluso laboral. Sabemos de la competitividad de las personas con discapacidad, que tenemos un reto enorme. Hombre, infortunadamente sí. Hoy, en un reciente estudio que acaba de sacar el Ministerio del Interior, se dice que solamente 4.000 servidores públicos tienen discapacidad, Francisco y Edwin. Eso realmente es preocupante. Agradeciendo que estas 4.000 personas con discapacidad tengan ese acceso, realmente es muy poco. Cuando entramos a desmenuzar esa cifra, vemos cuántos de esos tienen cargos directivos, cuántos de esos son contratistas, cuántos son nombrados, etcétera, y realmente hay unas cifras ahí en donde hay que poner una lupa, ni se diga pues en la empleabilidad formal. Entonces sí necesitamos empleo con mayor calidad, pero también necesitamos, Edwin y amigos que nos están escuchando, pensar en emprendimiento en la discapacidad. La virtualidad hoy nos ha llevado a tener unas puertas enormes, ¿cierto? Unas oportunidades enormes, porque hemos entendido que con internet, con equipos y con un conocimiento, no necesariamente, no tenemos que ser los grandes expertos en tecnología hoy para poder tener una jornada laboral desde nuestra casa, desde donde nosotros realmente estemos. Muchas veces por fuera, incluso de las casas, podemos generar una labor y podemos tener remuneración por eso. Entonces, el teletrabajo realmente viene siendo pues una herramienta que nos va, estoy segura, a potencializar esta brecha, digamos, esta oportunidad que tenemos ahí nosotros de decir, hey, aquí estamos y somos realmente, ¿no?, unos empleados potenciales, unos emprendedores potenciales, unas personas con unas capacidades maravillosas, no solamente la cultura, el arte, ¿cierto?, y el deporte, que es donde usualmente vemos a nuestras personas con discapacidad, sino realmente podemos pensar en que podemos ser incluso generadores de empleo si se tiene el adecuado apoyo, digamos, por parte del Estado, y se pueden sacar adelante unidades productivas. Hablaba ahora de las cuidadoras, Edwin, y compañeros, porque es muy importante que pensemos en estas, principalmente mamás, perdón que solamente haga referencia a cuidadoras, pero es que es el promedio, ¿no? Así es. Investigando, para poder llegar a este proyecto, investigamos mucho tiempo atrás y nos damos cuenta que el 90% de las personas que cuidan a nuestras personas con discapacidad en Colombia son mujeres. De esas mujeres, el 70% son madres cabeza de hogar, ¿no? Son madres solteras, porque increíblemente es una práctica que no puedo entender. Estas mujeres con sus hijos con discapacidad pues sufren abandono de sus parejas. Entonces usualmente son familias pequeñas, mamá, hijo, mamá, 2 hijos, ¿no?, que tienen apoyo de su familia, pero en ellas realmente muy poco se piensa. Si pensamos poco en nuestras personas con discapacidad, siendo una colectividad de casi 8 millones de personas hoy, en el contexto de una pandemia, porque a eso hay que sumar, a los 5 millones que hablábamos hace 3 años, hay que sumarles el tema de la salud mental y todos los procesos que nos ha dejado la pandemia. Pues imagínense, ¿no?, ¿qué podrán decir entonces las cuidadoras principalmente? Para ellas también queremos pensar, Francisco y Edwin, en proyectos que las cobijen, que no sea más un impedimento para poder tener acceso y un ingreso, el tema de la movilidad, el tema del cuidado. Y ojo, que hay un tema aquí supremamente importante que me gusta
hablarlo y traerlo a colación en estos espacios, y es que las cuidadoras también adquieren una discapacidad en el ejercicio del cuidado, Francisco. Bueno, tiene algo de lógica. Bueno, me estoy dando cuenta ahorita, obviamente tú has hecho ese análisis, me estoy dando cuenta de que sí es posible, ¿no? A ver, una cuidadora o trabaja o cuida, y si hace las dos cosas, wow, es bien complejo, ¿no? Y probablemente les va a afectar en su organismo físicamente de alguna manera el estrés que ocasiona hacer tantas cosas al mismo tiempo. Exactamente, tú has dicho estrés, pero también son, ¿no?, enfermedades físicas, principalmente sí. Mentales. Has tocado ahí la palabra clave, pero pasan muchas cosas también alrededor de la persona que cuida, ¿no? Y que entrega su vida 24/7 a este ejercicio tan bello. Yo tuve la oportunidad de cuidar a mi mamá durante 3 meses, y en el primer mes ya me había afectado la columna por hacer fuerza con ella. Soy hombre, soy fuerte, soy grande, y yo tuve en menos de un mes prácticamente una lesión de columna. Entonces no me quiero imaginar una persona que lleva años cuidando a alguien, cargándolo. Obviamente eso que tú estás diciendo, ni lo había pensado, pero sí, es una realidad. Es una realidad. Sí, así es. Entonces, bueno, trabajo, mejor dicho, para todos, y está en el número 1. El Dane dice hoy, Edwin, para cerrar esa pregunta, que los colombianos hoy, más que cómo está nuestra salud y cómo vamos a afrontar esta y supuestamente todo lo que sigue, es qué va a pasar con nuestra salud y con nuestros ingresos, cómo es que vamos a tener seguridad laboral, seguridad alimentaria, seguridad en educación, cómo vamos a estar tranquilos de que podemos devengar, ¿no?, de la actividad económica que se tenga. Bueno, ese es un punto ahí, ese es el punto número. Sí quería agregar algo, y sé por primera mano que hay políticas actuales donde incentivan el emplear a personas con discapacidad, y el gran problema no es que haya esas reglas, esas leyes, sino que convencer a los empresarios de que lo hagan, porque ellos tienen beneficios tributarios si lo hacen, ¿no? Eso es lo que hay ahorita. Pero más allá de eso, no lo están haciendo por miedo, porque una de las partes de las leyes dice que no se pueden, despedir. Entonces, eso es a lo que más le temen, ¿no? Francisco, hay unos mitos muy tremendos ahí. Yo vengo del mundo corporativo, porque aquí en la conversa les voy a contar también un poco de mi trayectoria. Yo tengo una agencia de comunicaciones hace 14 años, que se llama Raporto Limitada. Por el ejercicio político, pues obviamente que debía hacerme a un costado. Pero yo en Bogotá viví 14 años larguitos. De esos 14 años, 13 fui empresaria, y con esta agencia, digamos que lo que hacíamos era estrategias de comunicación para comunicar y difundir, digamos, noticias corporativas. Lógicamente, como ya estábamos trabajando el tema comunicación y discapacidad al tiempo, siempre era un tema conmigo, ¿no?, tener que hablar de discapacidad con empresarios. Y hay unos grandes mitos ahí. Muchos empresarios conocen ese beneficio que tú mencionas. El Ministerio del Deporte hace 2 años dijo: si ustedes becan a deportistas convencionales o con discapacidad, vamos a descontar y demás. Realmente no, ni así es atractivo para los empresarios muchas veces, Francisco, y terminan quizás optando por las donaciones, ¿cierto? O simplemente por planes de responsabilidad social empresarial, apoyar a la Fundación Amiga, tener ahí cercano a alguien en el que además tengan confianza, porque no crean que esto es como que solamente se requiere voluntad. Hemos escuchado en el ejercicio que, habiendo voluntad económica y voluntad privada, si se quiere decir, no han tenido buenas experiencias, y esas malas experiencias lo que han hecho es dañar pues el trabajo de una cantidad de gente. Así que tenemos un tejido de confianza que recuperar muy importante con los empresarios. Así es. Bueno, vamos con una pregunta ahora del rector del Colegio Horizontes, que nos ha hecho el favor de conectarse, y que le vamos a dar la palabra a continuación para que nuestra candidata, y yo digo nuestra, me la tomo como nuestra porque creo que es digamos que compartimos muchas ideas por lo que venimos conversando ahorita y por lo que he investigado sobre ella. Y me gustaría entonces que Adolfo León, que está acá en Palmira, darle la palabra y nos cuente, don Adolfo, qué le quiere preguntar a la candidata. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Francisco.
Igualmente, Adolfo, buenas tardes. Bienvenido a esta rica charla. Gracias. Mira, me siento muy privilegiado gracias a que Francisco me puede invitar y poder poner contacto contigo, porque quiero expresarte también parte de lo que, como una continuidad de lo que nos decía nuestro compañero Evan, y es que, por ejemplo, desde ciudades como Palmira hemos tenido iniciativas que son dignas de ser mostradas a nivel nacional, y me siento muy orgulloso de poder representar a una de ellas. Bueno, desafortunadamente, como dice aquel dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Hace 5 años, fíjate que desde la ciudad de aquí de Palmira, en nuestro colegio, el Centro Educativo Horizontes, ha creído en un modelo alternativo de educación remota, de educación virtual a distancia en el hogar. Y desde hace 5 años, y ahí es uno de los detalles que quiero comentarte, nos fue muy difícil tratar de hacerle entender a diferentes entidades como la Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, de que existe innovación en la educación. Hace 5 años decíamos, miren que es posible que podamos enseñar a familias de manera remota, con la virtualidad, teniendo obviamente en cuenta toda la legislación educativa, cumpliendo con todos los requisitos, y miren que lo podemos hacer, y veníamos llamando la atención, y fíjate que desafortunadamente una de las circunstancias difíciles es que toda innovación a veces es vista con temor y con recelo, pero necesitamos quién, y por eso qué bueno que podamos hacer contacto contigo, quién a nuestro favor, de los innovadores, de los que pensamos desde hace rato soluciones, si nos pueda representar y ser una voz para que diga, hay modelos experimentales que vienen funcionando hace rato y que pueden beneficiar muchísimo a la población colombiana. Entonces te comento así rápidamente que hace 5 años veníamos ya 6 prácticamente haciendo esto, y teníamos un modelo de éxito compartiendo con familias del sector rural, con personas con discapacidad, con personas a las que el sistema no les da cobertura como tal educativa, ¿sí? Y fíjate que llegó la pandemia y todo el mundo se virtualizó. Exactamente, teníamos que vivirlo. Increíble, increíble. Y nos señalaba, antes nos señalaba, no, eso no se puede, eso no está dentro del marco de la Ley General de Educación. Entonces digo yo, ¿cómo puede ser posible que Colombia, un país que ha tenido de avanzada en su modelo educativo ahorita, o por lo menos, imagínate, hace 6 años consideraran que quienes pensábamos en la educación virtual éramos locos, y eso no se podía, y te cuento que tuvimos un rechazo, prácticamente un rechazo, porque el Ministerio de Educación en Ciudad de Bogotá no nos prestó atención y nos dijo que solamente nos refiriéramos a nuestra entidad territorial, y Secretaría de Educación de Palmira tenemos que agradecerle que una facción de la Secretaría creyó en nosotros y pudimos hacerlo, pero otra no. Y te cuento ya para terminar la historia, que tuvimos muchas dificultades de tener que trabajar muy limitados y casi amenazados, porque estábamos presentando una innovación en la que nadie creía. Y llegó la pandemia, cerraron todo y todo se virtualizó. Cobró toda la importancia, por supuesto. Si no aprovechamos este momento para que nos puedan oír aquellos que hemos pensado en soluciones desde hace años, pero necesitamos a alguien que nos represente, alguien que toque allá y diga, y existe la innovación. Fíjense que en Palmira me encontré gente haciendo esto, en otro departamento me encontré gente haciendo o ciudades, ¿verdad? Necesitamos eso, Yurani, y créeme que con todo el corazón hemos estado siempre dispuestos a compartir esto para nuestra ciudad, para nuestra región, aún para nuestro país, pero necesitamos a alguien que también piense como los innovadores colombianos, que nos debatimos en que planteamos cosas nuevas que siento que de manera experimental no tienen marco jurídico, pero en su tiempo hablamos, y cuando vienen las grandes problemáticas del país, ahí es donde dice uno, aquí fue que pudimos haber ganado mucho tiempo. Entonces, quiero preguntarte, también contándote el testimonio que hemos tenido, ¿cómo nos podrías ayudar para que entonces podamos visibilizar esto y los innovadores ya perdamos el miedo de presentar las cosas nuevas que pueden ayudar a las problemáticas del país, y no ser asediados por un sistema que no quiere cambiar y que se quiere quedar como en el pasado y que no reconoce las alternativas? Adrián, permíteme leerte el punto número 2 después de hablar de empleo. Escúchame esto y me das tu opinión. Promoveremos el acceso a Internet como un servicio público, ampliar su cobertura con subsidio para familias con personas con discapacidad, y así favorecer condiciones educativas y de desarrollo para la población.
Es decir, la única palabra que no mencionamos fue innovación, pero es exactamente la solicitud que tú nos acabas de hacer. Soy una convencida, Adrián, de que la tecnología debe estar al servicio de la discapacidad. No solamente la discapacidad, tú lo acabas de decir, aquí llegamos todos y nos televivimos hoy en día, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo aquí nosotros nos demuestra que sí es posible. Los chicos, los más chiquitos han tenido que ir al jardín a través de Zoom, de Meet, etcétera. Perdón si digo marcas aquí, pero son plataformas. Luego la educación superior, ni qué decir de las universidades. Hoy estamos estudiando en lugares en donde no teníamos, pero mejor dicho, ni pensado que podíamos acceder gracias a esta situación. Entonces, no, soy una convencida. Y ese es justamente uno de mis ejes principales, Adrián. Yo quiero complementar un poco lo que dice el rector Adolfo León. Perdón. Y es que, mira, la propuesta del Concreta fue una institución que promoviera la virtualidad por el simple hecho de que, lo que te hablaba, ¿no? 80% de las personas con discapacidad están en el nivel 1 o en el estrato 1. Entonces, con eso él le ahorraba a la gente movilizarse. No solamente movilizarse, sino que el papá, la mamá, el cuidador tenía que moverse con él, o sea que no era un pasaje, sino que eran dos. Costos, no solo eso, supuesto. tenía que estar en la institución X número de horas. Entonces, la propuesta de él buscaba que las personas con discapacidad pues tuvieran ese ahorro por un lado. Y por el otro, Adolfo pues tiene todo un programa especializado en muchas diversas discapacidades. De hecho, Edwin da unas clases allá, unas horas con él, Edwin, que es con el que estamos conversando, sí, que es ingeniero del sistema, y bueno, él emplea a otras personas también especializadas en diferentes formas o en diferentes discapacidades para enseñar. Entonces, complementando ahí lo que decía el profe, porque es muy importante. Generalmente, y siempre, casi siempre nos pasa, que, bueno, somos dolientes de alguien, ¿no? En el caso del profe, pues también tiene sus razones para haber emprendido esto, obviamente Edwin también. Yo te conté las mías antes de arrancar el programa. Y bueno, ahí, no sé si quieres complementar alguna otra cosita con Adolfo. Sí, no, Adolfo, el empleo, la tecnología, el deporte para las personas con discapacidad, realmente es un tema que me obsesiona. Es decir, esto me apasiona porque he vivido, ¿no?, los beneficios de no ser reactivo, ¿no?, que es lo que nos está pasando ahora, sino de tener, ¿no?, visión, quizás, de cuáles son las herramientas que realmente nos van a beneficiar. Hoy mi pareja tiene una paraplegia, es artista y gracias a la tecnología puede pintar unas obras de arte, se los digo en verdad, bellísimas, de toda nuestra flora y fauna colombiana, gracias a que tiene ahí la tecnología al frente. No tiene que desplazarse, no tiene que ir a Nueva York, no tiene que ir a París, ojalá lo hiciera, pero aquí lo puede hacer, en nuestra casa, y puede desarrollar su proyecto de arte y puede ser emprendedor y productivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me encanta que podamos ir aquí en esta misma vía. Si me permites, Milán, un momentico, claro, perfecto. O sea, lo que estás diciendo es esa otra dimensión que abarcamos, porque no solamente la iniciativa con personas en condición de discapacidad nos sirvió para quebrar el paradigma y decir, hombre, tenemos que llegar a ellos porque si no, nunca van a llegar a nosotros. Entonces ahí está la virtualidad. Pero fíjate que a eso se sumó, como lo dices tú, porque en los decretos en Colombia y en la visibilización en nuestra legislación de las personas con discapacidad también están los talentos excepcionales. Y fíjate que nos encontramos con un paradigma también pues bastante inquietante, y es que los semilleros, por ejemplo, de deportistas jóvenes y niños que son el futuro, ¿verdad? Y el futuro inmediato. Inmediato, exacto. De la economía colombiana, se debaten a veces en que no pueden asistir al colegio porque sus competiciones, su entrenamiento no se los permite, ¿verdad? Los artistas que tienen de pronto una gira o que tienen jornadas extensivas de ensayo, ¿verdad? Entonces, hay condiciones particulares que si el sistema educativo no las comprende, no se flexibiliza. Flexibilidad, exactamente. Entonces vamos a estar apagando el semillero de esa generación de colombianos con talentos excepcionales. Y fíjate que en nuestro colegio, que ya es un modelo experimental, imagínate, tenemos personas hasta de otras partes del país, ¿verdad?, que no pudieron, el sistema no les dio cabida, ¿verdad? Y entonces, ahorita
situación, y ahorita Selección Valle, ¿verdad? Y está... ¿Cómo se llama? Adolfo. Entonces dicen, no, qué bonito es que este modelo, aunque es alternativo y he brindado a todos, pero sabemos pues que no todos van a estar ahí, pero sí debe haber una alternativa. Entonces, Yurani, desde la voz de aquellas familias que tienen personas con condición de discapacidad, niños y jóvenes, talentos excepcionales, o que están fuera del sistema y que la esperanza, la cobertura educativa no llega, por favor, hace años sabemos que la virtualidad, obviamente hecha de una manera objetiva, de una manera seria, de una manera legal, tiene todo el potencial, Yurani, de cubrir toda la brecha que hace falta, y valga la redundancia, la cobertura educativa del sistema convencional. Donde llegue Internet pueden llegar procesos de educación, procesos de transformación social, y nosotros le creemos a eso. Tú hablabas ahorita de la virtualidad en la educación superior, por supuesto, ya lleva años de legislación, pero fíjate que en la básica primaria y en la secundaria y en la media aún no, se ve como un fantasma, como algo como que, uy, esto es raro, ¿cómo así? Pues dice uno, en pleno siglo XXI y con lo que nos pasó con la pandemia, ¿por qué más bien no abrimos los brazos? Entonces esas nuevas alternativas, y Yurani, si tú puedes ser la voz de aquellos que estamos presentando esto y que sabemos que tenemos soluciones pertinentes para esas necesidades educativas colombianas, pues por supuesto te vas a ganar nuestro voto y te vas a ganar nuestro apoyo, porque somos muchas miles de familias que lo requerimos. Adolfo, gracias. Yo creo que cuando conversamos personas que sentimos y que amamos esto del progreso, ¿no? A las personas con discapacidad, que nos inspiran realmente, ¿no? Yo creo que es realmente satisfactorio cuando se hablan los mismos términos y entonces estamos creando aquí conversación entre nosotros, y estoy segura que con mucha empatía en los televidentes de Palmira TV. Gracias, Adolfo. Decirte que mi compromiso es todo con la discapacidad. Vengo hace más de 10 años trabajando en la discapacidad, solo que ahora lo queremos llevar, ¿cierto?, a estos estamentos de poder, en donde se pueden hablar de temas como esos que nosotros estamos hablando, en donde se pueden gestionar, en donde podemos acercar, en donde podemos ponerlo sobre la mesa, porque es que un congresista no solamente diseña leyes o aprueba o desaprueba, Adolfo y Francisco, sino que representa. Hay una agenda, ¿cierto? Hay una agenda legislativa, hay agendas programáticas que las pone el Estado, y en todas esas agendas y en todos esos planes de desarrollo debe haber una voz de la discapacidad. Hoy se llama Yurani, en 4 años se llamará como sea que se quiera llamar, pero no debe ser una, debe ser varias. Entonces aquí podemos quedarnos hablando, ¿cierto?, de lo que es el proyecto, de participación, de ideas nuevas, y bueno, pues realmente vuelvo y te digo, estos temas a mí me comprometen. Esto para mí es un propósito de vida, así que pues te agradezco mucho que nos puedas compartir y que me puedan escuchar, y bueno, vamos para adelante, Adolfo. Gracias a ti, gracias a Francisco por la oportunidad de Palmira TV. Gracias, Adolfo. Bueno, él es una persona que le ha apostado todo a su colegio. Fíjate todo lo que luchó para que se lo aprobaran. Increíble. Y lo que él decía, ¿no? Es una enseñanza de por qué antes no se podía virtual y ahora todo es virtual. Imagínese, Francisco, lo que hubiéramos podido, perdón, profe, me voy a echar para atrás, yo sé que lo debes beber y sentir, pero imagínate lo que hubiéramos logrado si en verdad, ¿cierto?, existieran más voces y más voluntades alrededor de esto, y poder decir, hombre, ¿cómo no vamos a ver que en la tecnología y en la conectividad ya hoy podemos tener accesibilidad real? Es que si algo ha creado inclusión y ha mermado las brechas a las que venimos estando acostumbrados en la tecnología. Yo creo que Hollywood nos ha enseñado mucho sobre esto, y traigo a colación una película viejísima, El coleccionista de huesos. Una persona acostada solamente podía hablar y soplar, y tenía toda la tecnología alrededor de él para hacer un trabajo todo lo pudo crear de investigación. Y eso es Hollywood de hace como 25 años, pero que en estos momentos es mucho más viable por la velocidad de las conexiones, por la velocidad del internet, porque es muy económico ahora el acceso a un computador, a un teléfono smart,
Entonces, estamos viviendo una realidad que, bueno, colabora con la accesibilidad de las personas, y yo creo que el Estado debería aprovechar esos, yo diría, bajos costos de la tecnología y, bueno, meterse en un plan donde se pueda llevar a las manos de las personas esa tecnología, porque eso no solamente se trata de entretenimiento, sino de acceder a la educación, que es mucho más importante, ¿no? Una persona, una cuidadora que tiene a cargo una persona, si esa persona logra estudiar, logra trabajar, logra el teletrabajo que tú quieres impulsar, pues esa cuidadora se va a sentir acompañada, ayudada por el mismo personal que está cuidando. Exactamente. Entonces, y tiene bienestar para compartirle a su persona con discapacidad que está cuidando, porque no hemos tocado ese tema, Francisco, y es que en la medida en que nosotros fortalezcamos a esa cuidadora, a ese cuidador que está fortaleciendo el proceso de su persona con discapacidad, en esa misma medida nuestras personas con discapacidad se van a ver beneficiadas. No puede ser que estemos recargando, ¿cierto?, a estos cuidadores. Ya la vida está siendo compleja, ¿cierto? Para quien entiende, para quien vive una discapacidad quizás en un entorno no tan amigable. Ahora un cuidador sin trabajo, un cuidador también adquiriendo una discapacidad, una enfermedad. Bueno, les quiero decir que ese es nuestro panorama, ese es nuestro promedio, tristemente. Por eso justamente, digamos que ahí encontré como una motivación muy grande, ¿no? De dejar un poco la comodidad de la vida corporativa, en donde he podido quedarme, ¿cierto?, sin problema, y ahora no me gusta utilizar el lenguaje guerrerista, pero cuando uno lee sobre política inevitablemente habla de esto, ¿no? Pero sí poner mis armas y poner mis herramientas mejor al servicio, pues, de lo público y de la gente, que es al final lo que es la política, ¿no? El servicio. Así es, mira, tenemos acá una tercera persona, no está conectada, pero nos dejó, digamos, las preguntas, lo que él quería transmitirte. Y a mí me gustaría bueno, yo ya te lo expliqué, pero vamos a explicarlo a los televidentes. El trabajo que él venía haciendo, estamos hablando de Palmira Valle en Colombia, específico que es Colombia, pues ese programa llega fuera de Colombia, México, tengo relación con muchas personas en Latinoamérica, y en sus grupos de Facebook seguramente esto se va a ir compartiendo y van a conocer esta interesante entrevista. Entonces esta persona mira el modelo que el alcalde anterior, que es el señor Zamboni, ideó. Esta persona la contrata el municipio para que interactúe con lo que es el Ministerio de Educación acá en Palmira, pero también para que vaya de escuela en escuela y vaya supervisando cada uno de esos chicos que están en escuelas comunes y corrientes, pero son chicos con alguna discapacidad. Entonces él va de escuela en escuela conversando con los papás, haciéndoles seguimiento a los niños, y se iba a lo que era, digamos, el secretario de Educación, y los mantenía informados de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y le daba ese acompañamiento de primera mano, y que creo yo que es un modelo que puede ser muy efectivo a nivel nacional. Yo no sé si otras ciudades lo hagan. Lamento que cuando hubo cambio de gobierno acá en Palmira, pues él pierde su trabajo y no hay una continuidad. Yo diría, bueno, lo quieren sacar, que metan a otro que haga lo mismo, pero es que ni eso sucedió. Entonces es lamentable, y muchos de los padres y de los niños que tenían ese seguimiento pues se lamentaron. A mí me gustaría saber qué piensas tú de un modelo como este. Yo no sé si eso se pueda convertir en una ley más adelante que nos obligue a los municipios a que pongan a una persona allí al pie de las personas. En una ciudad, un municipio pequeño como Palmira, relativamente pequeño, es fácil poner a una sola persona, pero habrá ciudades donde se necesiten más, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué crees? ¿Tú crees que se puede hacer algo desde allí? Francisco, para mí los enlaces y las personas que tienen la información son la gasolina de todo esto. Nosotros, digamos, quienes queremos aportar, quienes queremos diseñar, podemos hacerlo desde nuestra experiencia o desde nuestra sensibilidad, si se quiere, pero sin ese tipo de enlaces que tienen la información del campo de la gente, yo creo que difícilmente se van a poder tener resultados efectivos, y lo que va a seguir pasando es que se van a aplicar políticas
diseñadas en una minoría o diseñadas en el que cree que puede, ¿cierto?, gestionar la ley. Así que hay que conocer la necesidad para poder crear la solución. Me encantaría conocerlo. Bueno, genial. Yo te pongo en contacto con él. Vamos a escucharlo. Sí, porfa. Nos va a contar, ¿vale? Él se llama César Durán, vamos a escucharlo. Buen día. Aprovechando la visita de la doctora Yuranía Escarpeta, quisiera preguntarle, desde su experiencia, que ella ha podido conocer referente a todo este tema de la población con discapacidad desde el Senado, si ella tiene algunos programas o algunos proyectos que piensa debatir, que piensa defender por esta población. Buen día. Bueno, ya nos has hablado del tema del empleo, nos has hablado de la virtualidad o de la posibilidad del teletrabajo. Cuéntanos más, creo que es lo que él quiere transmitir. Bueno, César, gracias por esa pregunta. Para uno es muy importante tener estos espacios y poder contar, porque es una pregunta muy común en la calle, Francisco. Bueno, usted es periodista, ¿de qué es lo que va a ir a hacer usted allá? ¿Por qué es que debe haber una voz de la discapacidad en el Senado de la República? Y mi respuesta es por muchísimos motivos, pero principalmente porque necesitamos que se hable, por ejemplo, de fortalecer la educación física y el deporte adaptado. Francisco, que incremente el acceso de más personas con discapacidad con fines terapéuticos, recreativos, competitivos y educativos. Es decir, el deporte no solamente estamos hablando de deporte paralímpico, en donde tenemos unos grandes medallistas y, mejor dicho, mi corazón, ¿no?, puesto en ellos, sino también que las EPS, que nuestro sistema de salud tenga pensado el deporte como una herramienta de rehabilitación, Francisco. No solamente para las personas con discapacidad, ojo, sino que aquí hay una palabra que quiero dejarles a ustedes sobre la mesa y se llama cuidadores. A los cuidadores también debemos cuidarlos. El deporte debe ser un complemento de los tratamientos profilácticos y de rehabilitación de manera gratuita y con escenarios deportivos. El deporte lo hemos vivido en casa, Francisco, realmente los beneficios que tiene el deporte en la discapacidad son infinitos, infinitos. Incentivaremos el derecho a la salud mental en Colombia, Francisco. Se dice hoy que atienda los altos índices. 2 de cada 5 personas en pandemia está en este momento viviendo un episodio de salud mental. Si se tenía una discapacidad, el encierro y todo esto a lo que nos hemos venido enfrentando, pues lo que ha hecho es exacerbar o llevar a unos nuevos escenarios no tan beneficiosos, ¿cierto?, para las personas con discapacidad, ni que hablar del que ya tiene una discapacidad en salud mental, y todas estas realidades y el vivir toda esta novedad, digamos, pues nos ha llevado a unos lugares infortunados. Entonces, incentivar el derecho a la salud mental en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Trastornos, problemas o eventos de salud mental enfocados en prevención, atención y rehabilitación. También en programas educativos que busquen derribar el estigma público y el autoestigma, ¿no? Realmente es que tenemos ahí también unos paradigmas bien importantes que trabajar y que educar. La educación aquí importantísima. Garantizar la pensión para las personas con discapacidad en Colombia. Francisco, he tenido, sí, ese es un gran punto. Y me encantan también esos espacios para poder aclarar, ¿cierto?, esos puntos. La gente dice, sí es complicado el sistema pensional de Colombia para las personas convencionales, que no nos alcanzan las semanas, que las cotizaciones, que si es un régimen pues público o privado, etcétera, etcétera. ¿Cómo será de complicado para las personas con discapacidad? Francisco, si no hacemos la tarea, no lo sabemos. No estamos prometiendo, ojo, es muy importante decirle a la gente, no estamos hablando de millones de pesos en pensiones, no estamos hablando siquiera de decirle a la gente, es que usted por votar por mí va a recibir, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que vamos a gestionar, Francisco, desde el Congreso, que es donde se toman las decisiones importantes. También es importante que la gente sepa esto para quienes no lo saben. Es muy importante el presidente de nuestra nación. Es igual de importante el Congreso o más. Porque en el Congreso de la República, conformado por Senado y Cámara de Representantes, Francisco, es donde se toman
las decisiones Realmente más las importantes. decisiones, sí. Exactamente. Entonces, bueno, de paso aquí invitarlos a votar. Entonces, ¿qué decimos aquí? Según las condiciones y ajustadas a derecho. Hombre, cada uno de nosotros tiene una historia. Lo que sí es que una historia, digo, pensional y una historia en este sistema, en los sistemas de salud y de gestión y de pensión y de nuestros fiscales, sino de poderle decir a la gente, oiga, prioricemos a las personas con discapacidad. Esa es una manera de llamarla, la pensión, deben tener una renta básica, un mínimo cesante, un apoyo real del Estado colombiano. Un personaje muy destacado de nuestra política nacional, con quien tuve la oportunidad de compartir hace quizá un mes, me decía, Yurani, en Colombia es importante que entendamos que hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, si logramos tener una ley que cura a una población con discapacidad y tenemos una base hoy de 5 millones, infortunadamente tenemos una base de 2 millones de personas con discapacidad, eso hay que empezar por ahí. O sea, hay que organizar la casa primero para saber qué vamos a hacer. No, exacto, no es la foto de la realidad, pero ok, ahí también hay una tarea importante. Hecha la ley, van a salir miles de millones de personas con discapacidad, quizás, ¿cierto? Que quieran, digamos, acceder. Ahí tenemos una tarea muy grande y es que tenemos que respetar, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser empáticos y ponerlos en el lugar del otro. Hombre, si nuestras personas con discapacidad, ¿cierto?, necesitan ayuda, pues por favor, yo creo que debemos empezar a crear muchas conciencias y a ser muchos más educados y bueno, es como el principal reto que tenemos como sociedad, tú lo has dicho. Y finalmente, César, crear comisiones de discapacidad dentro de los ministerios existentes que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores. ¿A qué los llevo yo con esto? Yo me sueño, Francisco y César, con el Ministerio de la Discapacidad, con la curula especial en el Congreso de la Discapacidad, que hoy no una persona, familia cuidadora de la discapacidad esté obviamente haciendo campaña, es un muy buen comienzo, pero nuestros compañeros afrodescendientes tienen una curula especial en el Congreso, Francisco, también las víctimas, también los indígenas, las personas con discapacidad necesitamos tener una curula especial dentro del Congreso de la República, que claro, debe tramitarse, pero a través del Ministerio de la Discapacidad sí que podríamos tener mucha más incidencia ahí. Quiero decirte, wow, es decir, fíjate, lo que hay ahorita, lo que hizo este gobierno, de pronto fue abrir un poquito las puertas de lo que ellos crearon a nivel de vicepresidencia, que era lo que presidía Jairo Klopatowski, pero que cada vez que Jairo Klopatowski hacía un evento, yo participaba y veía a la gente quejándose de que realmente eso no estaba, digamos, ni tomando decisiones, ni haciendo cosas que tuvieran una trascendencia real, ¿no? Y creo que se quedó corto ese invento que hubo allí de poner a alguien pues al frente del tema, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que tú planteas, entonces obviamente que sí se podrían tomar decisiones trascendentales que puedan ya directamente hacer algo, ¿no? Hacer algo. Una de las cosas pues, en las cuales yo participé, incluso estuve en un evento por Zoom con Jairo Klopatowski y otras personalidades, cada quien hablando de sus proyectos. Yo creo que se quedó corto, ¿no? Lo que se hizo con esto que se llamó, ¿me recuerda el nombre? ¿Cómo se llama esto? La Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Eso se quedó muy corto. Lo que tú planteas me encanta. Y ojalá, obviamente, no sé cómo son los procesos a nivel del Senado para hacer esto. Yo me imagino que es una decisión presidencial o no sé si va junto con alguna... Hay que hacer mucha gestión, así es. Yo desconozco esos temas, pero bueno, qué genial que tú lo tengas claro y que sepas que esa debería ser un poco la vía, ¿no? Mira, acá está César Durán, que viene con su segunda pregunta. Yo le doy un poco prioridad a él sobre los invitados, pues porque él no está, y aprovechando de que, bueno, creería yo que lo que él plantea aquí en esta segunda pregunta pues es más rápido de que avancemos. Motivarle para que siempre tenga en cuenta la población con discapacidad, porque contamos con fortalezas, con habilidades, hay personas muy preparadas que tienen todo ese deseo por trabajar, por sacar adelante cualquier cantidad de proyectos. Entonces es
Bueno, César Durán pues te está enviando eso que es ojalá que se dé, ojalá que tú puedas llegar, pero más allá del ojalá es todos nosotros que nos gusta el tema, que estamos afectados o que de alguna manera pues nos interesa darle un apoyo a la discapacidad, es darle el voto, porque de otra manera no hay forma, Julián, y tú estás haciendo un esfuerzo y si la gente no vota no pasa nada. Y quiero contarte, antes de darte la palabra, una persona que conocí, a lo mejor tú lo has escuchado por ahí, se llama Freddy Luna, él es ingeniero de Medellín. Él intentó llegar al Consejo de Medellín para promover lo que él hace, pero más allá de eso, él tiene una propuesta que era, mira, las EPS deberían ser las encargadas de proveer herramientas tecnológicas para las personas con discapacidad. Él quería formular o quería promover de alguna manera una ley que hiciera esto posible, porque él construye sillas de ruedas eléctricas, electrónicas, y son muy costosas, y obviamente también pasa lo mismo con lo que yo te contaba de mis creaciones, que no hay como ellos lo paguen. Entonces, ¿qué tal si la EPS tuviera que pagar, en este caso, obviamente una silla de ruedas es muy importante, pero las sillas de ruedas que él promueve son mucho más importantes porque ponen de pie eléctricamente a la persona y hacen que la circulación vaya por todo el cuerpo, evitando las escaras, evitando los problemas que hay de estar tantas horas en una silla de ruedas, y además de eso promover el trabajo de personas con esta herramienta que se pueden mover fácilmente, y él hacía muchos videos mostrando gente trabajando en su silla de ruedas especial, que eso realmente no tiene el nombre no es silla de ruedas, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una invención de él, y que él también lo ha apoyado de cierta manera Caracol Televisión mostrando su trabajo. Te dejo eso allí y no sé qué le quieres responder a César. Gracias, Francisco. Bueno, no, qué maravilla. Realmente hay mucha innovación colombiana que requiere de apoyo, Francisco. Yo no lo digo, digamos, aquí en las propuestas, pero es una de mis filosofías y siempre lo he pensado lejos del ejercicio político, ahora pues más, en donde sé que vamos a tener la posibilidad de trabajar. La innovación y la ciencia colombiana sí que requiere apoyo y voluntad política, Francisco. Soy una convencida de eso. Soy una enamorada de nuestros creadores colombianos, ¿no? Y colombianas. Conozco muy de cerca casos, digamos, de personas que cuidan el medio ambiente a través de sus creaciones, que benefician a una cantidad de personas, y cuando tienen que ver con discapacidad, pues te imaginarás. A César, muchas gracias por sus palabras, por sus preguntas también, por dejárnoslas acá. Refrendar el compromiso que acabamos pues de conversar también, de que pues son muchas cosas las que queremos hacer, y Francisco ha tocado un tema importante, y es que sí, la política se hace es con votos, y nosotros debemos dejar de ser apáticos, porque necesitamos trabajar en políticas para la población con discapacidad, Francisco. No nos podemos seguir quedando en la queja, en la necesidad. Entendemos que existen y sí hay que visibilizarlas, pero yo creo que es tiempo ya de poder ir un paso más adelante, y también de proponer, Francisco, porque aquí sí que hay ideas, y aquí sí que hay gente que quiere trabajar, pero que no tiene el mecanismo, no tiene las herramientas, y pues la política es eso. La política es tan importante, Francisco, que no se le puede dejar solamente a los políticos. Así que, bueno, aquí tenemos realmente una oportunidad bien, bien importante, y gracias a César por eso. Yurani, yo creo que lo más importante de todo es que no siempre encontramos personas que se han entrado al mundo de la política con estas propuestas. Yo la primera vez realmente, no sé si, conocí al que te hablaba ahorita, a Freddy Luna, y hablé con él un par de veces. Él lamentablemente no pudo llegar, con los votos no llegó, por eso es que yo pido que la gente te apoye, para que no vuelva a pasar lo mismo, que alguien con ideas de este tipo pues no llega, porque simplemente no votamos. Yo considero que, mira, aquí en Palmira, solamente en Palmira hay 800 personas con discapacidad visual. A mí me parece eso muchísima gente. Yo considero que son 800 votos que deberían llegar efectivamente a ti, y sin contar la cantidad que hay en Cali, porque son muchísimos. 219.000. Imagínate tú. Entonces, cuando vemos todo el Valle del Cauca, vemos que realmente las personas que se pueden favorecer de tu trabajo
van a tener un representante real allá. Yo quiero mostrar y quiero aclarar algo, me gusta mucho lo que voy a decir, y es lo siguiente: esto no es una publicidad política pagada. Yurani no está aquí porque me pagó para que la entrevistara, no. Yo la contacté a ella más bien, ella amablemente decidió venir, tomarse el tiempo de venir desde Cali hasta Palmira para conversar conmigo. Así que yo no tengo ningún interés, pero igual quiero mostrarlo para que la gente no se le olvide cómo debería votar. Tenemos aquí U36 al Senado. Si usted quiere que las personas con discapacidad se sientan representadas y tengan una voz, como es el eslogan de su campaña, pues tiene que votar por ella. Si no, entonces no estamos haciendo nada. El esfuerzo que ella está haciendo y el esfuerzo que hacemos muchas personas, el esfuerzo que hago yo, los que estuvieron hoy aquí conversando contigo, pues no va a tener frutos, ¿sí? Porque desde la política, lamentablemente, y digo lamentable, es porque todos deberíamos hacer algo por la inclusión, por la educación, porque la vida de estas personas con discapacidad sea mejor. Todos deberíamos hacer algo. Digo lamentablemente porque se lo dejamos a las personas de la política, pero todos debemos sumar. Entonces lo que lamento es que no todos estamos sumando, y no que se tenga que hacer de allá, al contrario, este es un apalancamiento para todas esas voces de personas que están allí. Quería decirte algo antes que concluyéramos, y es que vi al médico de Cali, a Juan Manuel Collazos, mi amigo, con quien tuve oportunidad de compartir allá en Bogotá, en Titanes Caracol, que te está apoyando. Qué bonito eso. ¿Qué te dice él? ¿Cómo llegaste a hablar con él, o lo conoces hace mucho tiempo? Cuéntame allí un poco sobre él. Francisco, otra vez muchísimas gracias por esa invitación que le dejas a la gente. Realmente retomo esas palabras tuyas antes de hablar de Juan Manuel, a quien le envío un saludo muy especial en este momento. Y es que si no votamos, vamos a seguir permitiendo que personas que no conozcan de la discapacidad tomen decisiones ínfimas en la discapacidad. Hay un lema que es: nada para nosotros sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener representatividad? Vuelvo y les digo a la gente: hoy soy yo, mañana pueden ser otras personas que están acá. Necesitamos entender que debemos hacer el ejercicio de la democracia y debemos tener representatividad si queremos evolucionar. Hoy el partido de la U abre las puertas y lo agradezco enormemente. Ya el partido ha venido trabajando en temas de discapacidad como Valle Oro Puro, se los digo porque lo conozco y mi familia es beneficiaria de un programa del deporte al que se le ha invertido, Francisco, dinero, herramientas profesionales, tiempo, etcétera, y hoy el Valle pues tiene a los mejores atletas y paraatletas de Colombia. Así que eso es una realidad, no nos lo estamos inventando. Ustedes van a encontrar el 13 de marzo 3 tarjetones, uno del Senado, que es mi invitación hoy, marcan el logo de la U y el número 36, que además me parece un número bellísimo y con el que me siento muy cómoda. Entonces, dejarles la invitación. Recuerden eso, U36, para apoyar la voz de la discapacidad. Con Juan Manuel Collazos, Francisco, qué persona tan especial esa. Conocí inicialmente a su hermana, a Paola Collazos, y pues definitivamente cuando las cosas se hacen del corazón, Francisco, de esta manera como estamos haciendo esta campaña, pues esto tiene inevitablemente un eco, y este eco de la voz de la discapacidad llega a Juan Manuel. Nosotros, digamos, en medio de crearnos una estrategia muy sentida, pero entre otras, ya lo decías, muy austera, por el ejercicio mismo de la campaña, pues estamos simplemente llevando el voz a voz a personas que se quieran, ¿cierto?, sumar a esta causa, que hoy es esta. Y Juan Manuel voluntariamente también, en un ejercicio bellísimo y genuino, vio y nos regaló su testimonio, Francisco, y nos dijo: ojalá vayan a mis redes sociales y conozcan a Juan Manuel para quienes no lo conocen. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en todas, hasta en la web, página web, con estos testimonios de gente que dice: yo tengo una discapacidad, yo nací con una discapacidad o la adquirí quizás, pero eso no es un impedimento para salir adelante, ¿no? Entonces, si esa inspiración, sumada a un buen proyecto político, le llega a las personas adecuadas, pues yo creo que hemos hecho la tarea, Francisco.
Así que, bueno, quedé admirada con Juan Manuel, realmente lo conocí en este ejercicio de la campaña. Obviamente antes, tú ya mencionas, Los Titanes Caracol siempre ha tenido pues ese componente de inclusión y de discapacidad, así que pues he sido una seguidora pues inevitablemente de este proyecto. Y pues a Juan Manuel, pues toda mi admiración, ¿no? Por su trabajo también con la fundación. Y bueno, ahí está este médico epidemiólogo inspirándonos y enseñándonos que con una discapacidad se puede vivir, con una discapacidad se puede estudiar, se puede salir adelante, se puede tener una familia, se puede tener una profesión, se puede dar, ¿cierto? De las capacidades que tenemos. Así que bueno, no, pues imagínate, una persona muy muy especial y bueno, pues encantada realmente de poder tener el honor de tener el visto bueno de estas personas. Bueno, genial. Yo cuando vi el video, pues me gustó. Dije, wow, Juan Manuela está apoyando a Yurani, es lo menos que debería esperar. Es un ejemplo de vida, es un ejemplo de perseverancia, de querer salir adelante y nos enseña muchas cosas a todos nosotros, a todos aquellos que dicen yo no puedo. Él sí pudo, él sí ha podido y sigue pudiendo. Y es eso, un ejemplo de vida. Y yo creo que muchas de las personas que yo conozco te están rodeando, no solamente él, creo que Carolina Guayarita me comentó algo tuyo en estos días, le comenté que tú ibas a venir, entonces, no sé, hay mucho todavía el camino. Obviamente cuando estés en el Senado, todas estas personas van a estar muy pendientes de tu trabajo, seguramente vas a volver a hablar con ellos, vas a volver a contarnos. Ojalá que cuando estés allá, yo espero que vas a estar allá, tengas unos minutos de volver acá y nos cuentes cómo va eso que tú vas a estar haciendo, qué logros has tenido. Ojalá que vengas a Palmira TV cuando estés allá y nos cuentes más, ¿vale? Francisco, a Carolina un saludo muy especial, es una mujer también muy muy bella y muy pilosa y creativa, también es pues colega, ¿no? Es colega nuestra y en la comunicación sí que tenemos un reto importante en la discapacidad, Francisco. Tenemos que aprender a comunicar la discapacidad, Francisco. Y con más personas con discapacidad en los medios de comunicación, yo creo que podemos dejar un mensaje bastante impactante. Ojo que en el mercadeo tenemos una herramienta súper clave. Quiera Dios, como dices tú, que esta voz de la discapacidad pueda tener representatividad, Francisco. Vamos a seguir trabajando, vuelvo y te digo, este es un propósito de vida y desde el Senado lo podemos lograr y lo podemos lograr muy bien. Gracias por la invitación, por supuesto que sí vamos a volver a contar cómo es que ha sido esta evolución de la voz de la discapacidad de Yurani. Necesitamos unirnos como población, Francisco, este es un mensaje final que quisiera dejarles. Nos decía Edwin al principio que quizás nos ven como una minoría, ¿cierto? Porque hemos estado muy dispersos y hemos estado todas esas, hay 2 millones, sabías que habían 2 millones de gremiaciones con discapacidad en Colombia. Esa es una cifra bien curiosa que me llamó muchísimo la atención cuando me di cuenta, porque ¿dónde están y qué trabajo estamos haciendo? ¿Qué tal si dejamos de irnos para afuera y nos vamos para adentro, Francisco, y nos integramos y hacemos un ejercicio como otras colectividades que realmente han logrado ejercicios de poder en donde se han tomado decisiones importantes para todos? Esa es la invitación, a unirnos y bueno, pues a trabajar duro por lo que nos apasiona. Bueno, Yurani, no queda más que darte las gracias por haber venido, tomarte el tiempo de estar aquí compartiendo en Palmira TV, dando a conocer todas tus ideas, todo lo que tú quieres llevar al Senado de la República. U36, no se les olvide, las personas que vieron esta entrevista y que quieran apoyarla, cuidadores, madres de personas con discapacidad, las fundaciones son muy importantes, las fundaciones que manejan pues todo este público al que atienden, cuéntenle que esto existe. Si una fundación está viendo esto, cuéntenle que tenemos a una candidata que nos va a representar y que va a hacer cosas, y esperemos que esas cosas se vean traducidas en acciones y leyes que permitan de alguna manera mejorar la vida de 8 millones de personas que viven en Colombia y que de alguna manera pues la discapacidad es parte de sus vidas. Entonces, mil gracias, Dios te bendiga, que los ángeles te acompañen y que se logre todo lo que tú quieres lograr
y que nos volvamos a ver, ojalá, no sé, en 1 año, 2 años, y nos cuentes cómo va eso, ¿vale? Ojalá antes, va a ser mucho antes, Francisco. Gracias. Gracias por la invitación. De verdad que encantada de conocerte, Francisco, de conocer tu innovación, de conocer esas creaciones, de estar en Palmira TV, de a través de tu canal, pues llegarle, ¿no?, a la gente no solamente de Palmira, sino que la tecnología hoy nos permite llegar a muchas personas. Gracias por permitirnos dejar el mensaje, Francisco. Realmente necesitamos, como te decía, bueno, unirnos y seguir trabajando. Invitados a todos a que todos los días pensemos cómo es que estamos siendo incluyentes y cómo estamos siendo amables con las personas con discapacidad. Dejemos de ser apáticos y entendamos que la discapacidad está mucho más cerca de lo que cualquiera puede pensar. Y si nos quieren apoyar, no se olviden que este próximo domingo 13 de marzo el LUT 36 está aquí con las botas puestas para defender esta causa. Gracias, Francisco. A ti, nos vamos con Los Ángeles. Chao. Tenemos toda clase de proyectos en todo tipo de materiales, camas temáticas en todos los estilos, camas abatibles, mobiliario multifuncional, mesas, juegos de sala, comedores, juegos de alcoba, exclusividad y diseño. Así que los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram @Cenepal. Trae tu idea que nosotros la hacemos realidad. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Gilsi Rodríguez. Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclo Hogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclo Hogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMOM, conteo ascendente, conteo descendente, Tabata, reloj de tiempo real, alarma sonora. Escriba el tiempo que quiera con teclado, controles remoto, opcional y Apple Android. Chasis en aluminio y acrílico. 1 año de garantía. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Contactos 312-712-4154. Palmira TV presenta por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende. Te esperamos.